El asiento de la CEO fue robado por un pasajero. Segundos después, el vuelo es detenido. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Señorita, ese asiento está ocupado. Daniela Soria no respondió de inmediato. Dejó el maletín en el compartimento superior con calma, verificó el número sobre la fila y se volvió hacia el hombre que tenía delante. Buenos días. ¿Ocupado por quién? Gerardo Montiel era del tipo de hombre que llena el espacio antes de abrir la boca. Traje, reloj grande, carpeta de cuero sobre las rodillas. Había extendido su chaqueta sobre los asientos 1A y 1B como si los hubiera comprado por separado. Por mí, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Necesito espacio para trabajar. Hay sitios libres en la parte de atrás. Daniela lo miró un segundo. Este es el 1A, dijo ella. Es mi asiento. Ya escuchó lo que le dije. Ella no se movió. Nadie en la cabina de primera clase se movió tampoco. Eran las 10:42 de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. El vuelo inaugural de la nueva ruta Madrid-Bogotá de cielo austral salía en 18 minutos. Los 9 pasajeros de primera clase llevaban sus propias conversaciones, sus propios audífonos, sus propios mundos cerrados. Hasta ese momento. Uno a uno, los ojos fueron girando hacia la fila 1. Daniela extendió el teléfono. La tarjeta de embarque era clara, Soria, D. Asiento 1A, primera clase, vuelo inaugural. Señor, este es mi asiento reservado. Le pido amablemente que retire su chaqueta. Gerardo Montiel sí la miró entonces. La evaluó de arriba abajo con la rapidez de alguien acostumbrado a clasificar personas en segundos, mujer, sola, 40 y pocos, ropa discreta, sin joyas llamativas, sin el tipo de prepotencia que él reconocía en su propio mundo. Bolso de mano funcional. Sin secretaria que la siguiera. Sin la expresión de quien espera ser reconocido. Llegó a una conclusión equivocada. Escuche, dijo, con el tono paciente que se usa con los niños y con los empleados que no entienden bien las instrucciones. No sé cómo consiguió este asiento, si fue un ascenso de último minuto o si alguien le regaló el boleto, pero yo llevo 20 años volando en primera clase y le aseguro que esto se resuelve muy sencillo, hablando con la señorita de cabina. ¿Por qué no hace eso y me deja trabajar? Daniela bajó el teléfono despacio. Voy a pedirle una vez más que retire su chaqueta del asiento 1A. Y yo le voy a decir una vez más que busque a alguien que le ayude, respondió él, volviendo los ojos al teléfono. No tengo tiempo para esto. La mujer que ocupaba el 2B, una profesora universitaria de Granada que viajaba a Bogotá por un congreso de lingüística, se quedó mirando la escena con la taza de café a medio camino de la boca. El hombre del 3 se bajó los audífonos. En la fila 3, un hombre joven con chaqueta azul y una pequeña grabadora sobre la mesita levantó la cabeza despacio. Mateo Vidal llevaba 4 horas en ese aeropuerto esperando el vuelo inaugural. Era periodista de negocios en una revista especializada en economía española. Había conseguido el acceso porque su publicación llevaba meses preparando un reportaje sobre cielo austral. La aerolínea española que en menos de 9 años había pasado de 2 aviones arrendados a 32 rutas internacionales. La historia que tenía planeada era sobre estrategia empresarial, sobre modelos de crecimiento, sobre cómo una empresa pequeña puede competir con gigantes del sector. Lo que estaba viendo en la fila 1 no figuraba en ninguno de sus apuntes. Sacó el teléfono con cuidado, lo apoyó sobre la mesita en ángulo y empezó a grabar. Liliana Fuentes llevaba 11 años como jefa de cabina en distintas aerolíneas y había aprendido, con la precisión que solo da el tiempo, cuando una situación se iba a complicar antes de que se complicara. Lo notaba en el aire, en la forma en que los pasajeros se ponían tiesos, en el tipo de silencio que se instala cuando algo ha salido del carril normal. Lo que veía en la fila 1 era ese silencio exacto. Se acercó con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante más de una década. Cálida sin ser excesiva, firme sin ser brusca. Buenos días. ¿Hay algún inconveniente que pueda resolver? Ninguno,
dijo Gerardo sin mirarla. Esta señora se confundió de asiento y no quiere aceptarlo. No me confundí, dijo Daniela, con el mismo tono de antes, sin rabia visible, sin nerviosismo, sin la urgencia de convencer a nadie. Solo los hechos puestos sobre la mesa. Asiento 1A. Vuelo inaugural. Madrid, Bogotá. ¿Quiere ver la tarjeta? Liliana la miró. Luego miró a Gerardo. Conocía a Gerardo Montiel. No personalmente, pero sí de la forma en que se conoce a la gente importante de un mundo pequeño, por referencias, por nombres que se mencionan en reuniones de sector, por el tipo de llamadas que hacen que los supervisores bajen la voz 2 tonos automáticamente. Gerardo era presidente de Mondial Capital, un fondo de inversión con intereses activos en el sector del transporte europeo. Era, en términos prácticos, el tipo de pasajero que podía hacer que una queja llegara muy arriba muy rápido. También era el tipo de pasajero que, si se sentía contrariado públicamente, solía recordarlo. Tomó una decisión. Señora, dijo, dirigiéndose a Daniela con una sonrisa apenas más pequeña, déjeme verificar la asignación de asientos con tierra y le busco una solución cómoda de inmediato. Tenemos otros lugares disponibles en la cabina que podrían. Liliana. La jefa de cabina se detuvo. La mujer la había llamado por su nombre. Sin presentación. Sin mirar la placa en el uniforme. Con la naturalidad de quien dice un nombre que ya conocía. ¿Hay algún pasajero asignado al asiento 1A? Preguntó Daniela. No, señora, pero... Entonces no hay nada que verificar. Silencio. No era el silencio de alguien que acaba de gritar. Era el silencio de alguien que acaba de decir algo con tanta seguridad que el aire necesita un momento para reorganizarse a su alrededor. Liliana Fuentes notó dos cosas en ese instante, que la mujer frente a ella sabía su nombre sin habérselo presentado, y que no había en sus ojos ningún rastro de la ansiedad que normalmente acompaña a quien está a punto de perder una discusión en público. Dio un paso atrás. Por supuesto. Le pido disculpas por la molestia. Señor Montiel, ¿podría usted? Olvídelo, dijo Gerardo, y recogió su chaqueta del asiento 1A con un gesto que dejó claro que lo consideraba un favor extraordinario. Siéntese, señora. Siéntese y disfrute su espacio. Lo dijo con una sonrisa que no era una sonrisa. Era el tipo de sonrisa que lleva dentro una advertencia. Las mujeres como usted siempre hacen un drama de cualquier cosa. Ahora voy a tener que volar sin el espacio que necesito porque usted no supo negociar. La profesora del 2B dejó la taza de café sobre la mesita. El hombre del 13 se quedó con los audífonos en la mano sin volvérselos a poner. Daniela guardó el teléfono. Se sentó. Acomodó el cinturón con la precisión tranquila de quien ha hecho ese gesto miles de veces. Buen vuelo, señor Montiel. Él resopló y volvió a sus papeles. En la fila 3, Mateo Vidal siguió grabando. Patricia Ríos tenía 27 años y llevaba exactamente 16 días trabajando para Cielo Austral. Este era su tercer vuelo. El primero había sido un corto a Lisboa, 90 minutos, sin ningún incidente. El segundo, un vuelo contratado a Ámsterdam, con un bebé que lloró 2 horas y una señora que se equivocó de equipaje al llegar. Ninguno le había preparado para esto. Había visto el intercambio desde el fondo de la cabina, doblando servilletas de tela sobre el carrito de bienvenida, y algo en su estómago se había tensado con una fuerza que no tenía nada que ver con el nerviosismo de los días anteriores. Lo que el señor Montiel había dicho no era un malentendido. No era un hombre estresado que eligió mal sus palabras. Era alguien que había decidido, en 4 segundos de evaluación, que esa mujer valía menos que su comodidad. Las mujeres como usted siempre hacen un drama. Patricia había escuchado versiones de esa frase antes. En otros contextos, con otras palabras. Y cada vez que la escuchaba, la persona que debería haberla contradicho había tomado el camino más corto. Esta vez había sido Liliana. Y ella misma había estado al fondo del avión doblando servilletas. Se mordió el interior de la mejilla y siguió con el protocolo de cierre de cabina.
Verificó los compartimentos. Ayudó a un pasajero mayor a ajustar el cinturón. Sonrió cuando tocaba sonreír. Pero no olvidó lo que había visto. El avión empujó hacia atrás a las 11:01, con 3 minutos de retraso sobre el horario oficial del vuelo inaugural. Gerardo Montiel miró el reloj, apretó los labios, y abrió la carpeta que tenía sobre las rodillas. Tenía una reunión en Bogotá en 48 horas con 3 socios colombianos que llevaban meses esperando su firma en un acuerdo de adquisición de participaciones en una empresa de logística. Era el tipo de viaje que define trimestres. No tenía paciencia para distracciones. La mujer del uno sacó un cuaderno de tapa dura y empezó a escribir. No era un cuaderno de notas personales. Era del tipo que usan los ingenieros y los financieros, páginas cuadriculadas, columnas, referencias cruzadas. Escribía deprisa, con la letra de alguien que lleva décadas poniendo pensamientos sobre papel más rápido de lo que la mayoría de la gente los piensa. Gerardo la miró de reojo. No era una lista de compras. No era un diario. Eran proyecciones, decisiones, referencias que él reconocía del mundo que habitaba todos los días. Márgenes, porcentajes, palabras del vocabulario de quien maneja dinero a escala real. ¿Trabaja en finanzas?, preguntó, antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Daniela levantó la vista. En algo parecido. ¿Consultora?, podría decirse. Gerardo esperó que ella completara la respuesta con su nombre, con su empresa, con el tipo de información que la gente de negocios intercambia en los primeros 30 segundos de conversación porque así funciona el mundo en el que se mueven. No completó nada. Volvió al cuaderno. Gerardo frunció el ceño y volvió a sus papeles. Pero siguió sintiéndola en el ángulo periférico de su visión, escribiendo con esa urgencia tranquila que tiene la gente que no necesita demostrar que está ocupada porque genuinamente lo está. El avión tomó posición en la cabecera de pista. Los motores subieron de intensidad. La voz del capitán Héctor Navarro sonó por los altavoces con la fórmula habitual. Condiciones de vuelo, tiempo estimado, temperatura en destino, y una frase adicional que este vuelo tenía y los otros no. Les damos la bienvenida al primer vuelo de la ruta Madrid-Bogotá de cielo austral. Para nosotros es un honor compartir este momento histórico con todos ustedes. Que disfruten el viaje. Aplausos en clase turista. Alguno en clase ejecutiva. En primera clase, nadie aplaudió. Gerardo cerró los ojos mientras el avión aceleraba. El empuje de los motores lo presionó contra el respaldo. La pista de Barajas desapareció bajo las ruedas. Y entonces el avión frenó. No fue una parada suave. Fue una desaceleración firme, decisiva, como cuando alguien toma una decisión importante sin tiempo para pensarla 2 veces. Los cuerpos se inclinaron hacia adelante. Los objetos sobre las mesitas se deslizaron levemente. Los motores bajaron de intensidad. El avión se detuvo completamente en la pista. Silencio en la cabina. Un silencio diferente al de antes. Más denso. Con la textura específica del miedo a algo que no se entiende. Damas y caballeros, dijo la voz del capitán Navarro, les pedimos disculpas por la demora. Hemos recibido instrucciones de control de tráfico aéreo para permanecer en pista unos minutos. Les mantendremos informados. Gerardo Montiel abrió los ojos. En la fila 3, Mateo Vidal levantó la vista del teléfono. Daniela Soria siguió escribiendo. 5 minutos. Nadie habló en primera clase. La profesora del 2B miraba por la ventanilla con los brazos cruzados. El hombre del 3 se había vuelto a ponerse los audífonos, pero el gesto era defensivo, no relajado. Mateo Vidal tenía el portátil abierto pero los ojos fijos en la fila 1. 10 minutos. El avión no se movió. Gerardo empezó a moverse en su asiento con la inquietud de quien no está acostumbrado a esperar sin respuestas. Llamó a Liliana con el botón. Ella llegó en 40 segundos. ¿Qué está pasando? Control de tráfico aéreo, señor. Es una demora estándar. No es estándar. Llevamos 10 minutos parados en una pista de despegue.
Esto no pasa por demoras de control aéreo. ¿Tienen algún problema técnico que no están informando? No tenemos ningún problema técnico, señor Montiel. Todo está completamente bajo control. ¿Bajo el control de quién? Liliana hizo una pausa que duró medio segundo de más. De la empresa, señor. Como siempre. Eso no me dice nada. Les actualizaremos tan pronto tengamos más información. ¿Le traigo algo mientras esperamos? No quiero nada. Quiero saber por qué no nos movemos. Entendido, señor. Haré todo lo posible por conseguir esa información. Se fue antes de que él pudiera añadir otra pregunta. Gerardo se volvió hacia el asiento 1A. Daniela había dejado de escribir. Tenía el teléfono en la mano y lo miraba con una expresión que no era exactamente de sorpresa. Era la expresión de alguien que está leyendo algo que ya esperaba leer. ¿Usted sabe algo de esto?, preguntó Gerardo. Ella levantó la vista. ¿Por qué lo pregunta? Porque lleva 12 minutos escribiendo con la misma calma con la que escribiría si estuviéramos en vuelo. Y porque cuando Liliana dijo que todo está bajo control, usted no preguntó nada. La mayoría de los pasajeros habrían preguntado algo. Daniela lo miró durante un momento. Supongo que confío en que las cosas se resolverán. ¿Confía en qué exactamente? En la empresa. Gerardo la estudió. ¿Trabaja para Cielo Austral? De alguna manera, dijo ella, y volvió al cuaderno. Gerardo apretó la mandíbula. Sacó el teléfono. Abrió el buscador. Escribió, Cielo Austral Dirección CEO Junta Directiva. La web de la empresa era moderna y bien diseñada, con los colores azul y dorado de la aerolínea y un video de cabecera que mostraba aviones sobre cielos nublados de diferentes países. Navegó hasta la sección de quiénes somos. Luego a equipo directivo. Presidenta ejecutiva y cofundadora, Isabel Mora. Foto pequeña. Mujer de 60 y tantos años, cabello corto, sonrisa institucional. No era la mujer del 1A. Siguió buscando. Directora de operaciones, Carmen Herrera. Directora financiera, Amparo Vega. Director comercial, Luis Saura. Ninguna era ella. Volvió a buscar, Cielo Austral fundadora accionista. Los resultados hablaban de Isabel Mora. Algunos mencionaban un grupo empresarial con nombre diferente, Grupo Austral S.L., sin más detalles sobre la estructura accionaria. Suspiró. Cerró el buscador. Quizás estaba sobreinterpretando. La mujer escribía deprisa y no preguntaba su nombre. Eso no la convertía en nadie importante. Había gente así. Seguros. Tranquilos. Completamente anónimos y completamente seguros de sí mismos al mismo tiempo. Solo que en su experiencia, esa combinación específica era bastante rara. Volvió a sus papeles. No logró concentrarse. Rodrigo Cárdenas ocupaba el asiento 2A. Era diputado por Madrid, miembro de la Comisión de Transportes e Infraestructura, y llevaba 3 meses buscando activamente ser fotografiado junto a historias de modernización empresarial y proyección internacional de España. El vuelo inaugural de Cielo Austral era exactamente el tipo de evento que quería en sus redes sociales y en su dossier de prensa. No era el tipo de escándalo que se estaba desarrollando en la fila 1 lo que quería en ninguna parte. Había observado todo desde el principio con la incomodidad de quien ve acercarse una tormenta sin poder hacer nada útil. Cuando Gerardo Montiel había dicho lo que había dicho, Rodrigo Cárdenas había mirado hacia la ventanilla. Cuando Liliana había venido y se había ido sin resolver nada de forma nítida, Rodrigo Cárdenas había revisado su teléfono. Pero el avión seguía parado. Y la tensión seguía en el aire. Y si esa tensión terminaba siendo noticia, él estaba sentado a 1 metro del centro de la historia. Se inclinó hacia adelante. Señora, dijo, con la voz que había aprendido a hacer sonar razonable incluso cuando no encontraba el argumento, entiendo que ha habido una situación incómoda, y le aseguro que nadie que haya visto lo que ha pasado piensa que usted no tenía razón. Pero estamos en el primer vuelo de una ruta importante para este país.
Crear tensiones adicionales en este contexto no beneficia a nadie. ¿No sería mejor que todos respiráramos y dejáramos que el viaje continuara tranquilamente? Daniela lo miró. ¿Y qué sugiere, señor? Cárdenas. Rodrigo Cárdenas. ¿Qué sugiere, señor Cárdenas? Que dejemos de lado lo ocurrido, que el señor Montiel tenga el espacio que necesita para trabajar durante el vuelo, y que usted. ¿Que yo qué? Que busquemos una solución que deje a todos tranquilos. Ya hay una solución, dijo Daniela. El señor Montiel está en su asiento. Yo estoy en el mío. Todos tranquilos. Cárdenas sonrió con la paciencia de quien está acostumbrado a que la gente no entienda sus argumentos a la primera. Claro, pero lo que me refiero es que hay formas de... Señor Cárdenas. Algo en esa frase lo detuvo. No fue el volumen, que no subió. Fue algo más difícil de identificar. En la fila 3, Mateo Vidal tenía el teléfono apuntando hacia adelante con el disimulo de quien revisa sus mensajes. Pensó, por primera vez desde que había subido al avión, que quizás el artículo que había venido a escribir no era el artículo que iba a salir de este vuelo. Gerardo Montiel no era idiota. Lo había dejado claro en 20 años de carrera. Primero como analista en un banco de inversión de Frankfurt, luego como director de cartera en Londres, finalmente como fundador de su propio fondo de inversión que ahora gestionaba más de 800 millones de euros en activos. Había construido ese recorrido con una combinación de inteligencia real, trabajo brutal y una capacidad para leer situaciones que él consideraba su habilidad más valiosa. Y algo en esa cabina no cuadraba. Esa mujer sabía el nombre de la jefa de cabina sin que se lo hubieran presentado. Hablaba con una autoridad que no venía del volumen ni de la indignación, sino de algún lugar más profundo y, para él, genuinamente desconcertante. El avión se había detenido en la pista sin una explicación real. Y Liliana Fuentes, que en 11 años de experiencia había aprendido a manejar a los pasajeros difíciles con la misma eficiencia con que se maneja cualquier problema técnico, la había mirado con algo que él no estaba acostumbrado a ver. Precaución. No hacia él. Hacia ella. Eso era lo que no cuadraba. En sus 20 años de carrera, Gerardo Montiel había perfeccionado el arte de identificar a la gente importante antes de que lo dijeran. Los zapatos, el reloj, el modo en que manejan el espacio, la forma en que hablan con los que sirven y con los que compiten. Había cometido el error de clasificar a esa mujer en la categoría equivocada en los primeros 4 segundos. Ahora estaba revisando esa clasificación. Y cuanto más la revisaba, más incómodo se sentía. Abrió de nuevo el buscador. Esta vez buscó de otra manera, Grupo Austral S.L. Accionistas. Luego, Cielo Austral Inversión Inicial Cofundadora. Nada concreto. Buscó. Daniela Soria Empresaria Aviación. Los resultados eran escasos. Un perfil antiguo de LinkedIn sin foto. Una mención en un artículo de 2018 sobre startups del sector aéreo español. El tipo de rastro digital mínimo que tienen las personas que han trabajado deliberadamente para no tenerlo. Eso, en su experiencia, no era casualidad. La gente que no aparece en Internet no es que no exista. Es que no quiere aparecer. Guardó el teléfono boca abajo sobre la mesita. 15 minutos después de la parada en pista, la puerta de la cabina de vuelo se abrió. El capitán Héctor Navarro salió. En la cabina de primera clase, ese gesto produjo el mismo efecto que produce cualquier cosa inesperada en un espacio cerrado, un cambio de presión imperceptible que todo el mundo nota aunque nadie sepa nombrarlo. Los capitanes no salen durante el rodaje previo al despegue. Salen en tierra, durante el embarque o el desembarque. O salen en vuelo, cuando hay algo que no puede resolverse por los canales normales. Eso no era ninguna de las dos situaciones. Navarro era el tipo de porte que viene de pasar 3 décadas siendo la persona más tranquila en cualquier crisis. Caminó por el pasillo central de primera clase sin prisa, mirando los números de fila con la exactitud de quien sabe exactamente a dónde va. Se detuvo en la fila 1. Miró a Daniela Soria. Señora Soria, dijo.
Silencio total en la cabina. Daniela cerró el cuaderno. Capitán Navarro. Tengo una comunicación de parte de coordinación en tierra. ¿Prefiere leerla aquí o pasamos al área de tripulación? Aquí está bien. Navarro le extendió una tablet con pantalla encendida. Daniela la tomó, leyó en silencio durante 40 segundos. Asintió una vez. Están esperando confirmación de mi parte para autorizar el despegue, dijo, más para sí misma que para nadie. Así es, señora. Dígales que todo está en orden. ¿Podemos salir? Entendido. Navarro hizo una pausa de un segundo. ¿Hay algún asunto que deba quedar registrado en el parte de vuelo antes de que despeguemos? Daniela miró a Gerardo Montiel. Gerardo Montiel tenía la expresión específica de alguien que acaba de entender que cometió un error grave pero todavía no puede ver exactamente sus dimensiones. No, dijo Daniela. Ningún asunto. Navarro asintió. Gracias, señora Soria. Que tenga un buen vuelo. Se dio la vuelta y regresó a la cabina de vuelo sin mirar a nadie más. El silencio que dejó atrás en la cabina de primera clase duró exactamente 5 segundos. Fue Rodrigo Cárdenas quien lo rompió, y lo hizo en voz baja, pero no tan baja como para que no llegara a los asientos de adelante. ¿Quién es usted? Daniela no respondió de inmediato. Abrió de nuevo el cuaderno. Tomó el bolígrafo. Escribió una línea corta al margen de la página. Luego levantó la vista hacia Gerardo Montiel. Gerardo la estaba mirando. Esta vez de frente, sin el ángulo periférico de antes. Con la atención completa de alguien que finalmente ha decidido que esta es la información más importante que necesita en este momento. ¿Ha encontrado lo que buscaba en Internet, señor Montiel? Él apretó la mandíbula. ¿Cómo sabe qué estaba buscando? Porque es lo que hace la gente cuando no entiende algo. Busca. Señaló el teléfono boca abajo sobre la mesita. ¿Encontró mi nombre en la web de la empresa? Un silencio breve. No, dijo él. No. Porque cuando fundé Cielo Austral, hace 9 años, lo hice a través de un grupo empresarial. Grupo Austral S.L. El nombre que figura en la presidencia ejecutiva es el de mi socia gestora, Isabel Mora. Ella lleva la cara pública de la empresa. Las entrevistas, los eventos, las apariciones institucionales. Yo llevo el resto. El 61% del capital accionario de esta empresa es mío, señor Montiel. Este avión es mío. Los 32 destinos que operamos son míos. Esta ruta. Señaló hacia la ventanilla, hacia la pista de Barajas donde el avión seguía detenido, la negocié yo personalmente durante 2 años con la Autoridad Aeronáutica Colombiana. Y este asiento, señaló el uno con una calma que era más contundente que cualquier gesto de rabia, era mío antes de que usted pusiera su chaqueta encima. La profesora del 2B abrió la boca. La cerró. Rodrigo Cárdenas se quedó completamente quieto. Gerardo Montiel no habló durante un largo segundo. No porque no tuviera palabras, sino porque todas las que encontraba eran las equivocadas para este momento. En la fila 3, Mateo Vidal bajó el teléfono que había tenido apuntando hacia adelante. Ya tenía suficiente. Los motores volvieron a subir de intensidad. La vibración recorrió el fuselaje. El avión comenzó a moverse hacia la cabecera de la pista por segunda vez. Nadie habló en los 4 minutos que tardaron en despegar. Los pasajeros de primera clase miraban sus pantallas, sus ventanillas, sus manos, cualquier cosa que no fuera la fila 1. Algunos estaban genuinamente impactados. Otros procesaban la información con esa cara neutra que se pone cuando algo te ha sorprendido tanto que el rostro no sabe qué expresión hacer. El avión tomó velocidad. Las ruedas se despegaron de la pista. Madrid quedó abajo, brillante y gris bajo las nubes de noviembre. Cuando el piloto automático se estabilizó y las luces de cinturón se apagaron, Gerardo Montiel tomó su teléfono. Esta vez buscó con palabras diferentes. Daniela Soria Cielo Austral fundadora. El primer resultado que apareció era un artículo de 2016 en una publicación especializada en aviación,
Las mujeres que están cambiando el sector aéreo en España. La foto era pequeña y algo desenfocada, tomada en un hangar. Pero era ella. El segundo resultado era una entrevista de 2019 con El País Economía. El titular decía, Daniela Soria, empecé con 2 aviones y la certeza de que el mercado estaba equivocado, punto. Gerardo Montiel leyó el artículo entero. Y luego leyó el siguiente. Y el siguiente. Patricia Ríos llevaba 20 minutos aguantando las ganas de hacer algo que no sabía cómo hacer. La azafata nueva. La que todavía confundía los códigos de la tablet de servicio y a veces tardaba 3 segundos extra en recordar la secuencia de preparación del carrito de bebidas. La que llevaba 16 días intentando aprender las reglas no escritas de cómo funciona el trabajo a 10.000 metros de altura sobre los Pirineos. Había visto todo. Había visto a Gerardo Montiel poner su chaqueta en el asiento de otra persona como si fuera suyo. Había visto a Liliana dudar. Había visto a Rodrigo Cárdenas intentar convencer a la mujer de que cediera, como si ceder fuera la solución razonable. Había tenido el protocolo en la cabeza, el manual de gestión de conflictos, la secuencia correcta de cómo debería haberse gestionado eso en los primeros 30 segundos. Y no había dicho nada. Ahora estaba de pie junto al compartimento trasero, ordenando los carritos para el servicio de bebidas de bienvenida, y sentía ese peso específico de haber callado en el momento equivocado. No era la primera vez que lo sentía. Había callado cuando en la academia de formación un instructor había dicho algo que no era correcto. Había callado cuando en su primer vuelo un pasajero había sido innecesariamente grosero con otra azafata. Siempre había una razón para callarse que sonaba razonable en el momento, el protocolo, la jerarquía, el no es el momento, el ya lo manejará alguien con más experiencia. Lo habían manejado. Liliana lo había manejado. Y el resultado había sido que Gerardo Montiel se había ido de esa situación sin que nadie le dijera claramente que lo que había dicho era inaceptable. Liliana apareció a su lado. El servicio empieza en 10 minutos. ¿Estás lista? Patricia dudó un segundo. ¿Sabías quién era? Liliana no preguntó a quién se refería. No. No lo sabía. ¿Pero viste lo que dijo? Lo de mujeres como usted. Patricia. La voz de Liliana era profesional, cuidadosa. Lo que pasó ya pasó. Ahora tenemos un vuelo que gestionar. Lo que dijo era. Ya sé lo que dijo. ¿Y entonces por qué no le dijiste que estaba equivocado? Antes de saber quién era ella. Solo por lo que dijo. Un silencio que duró varios segundos. Liliana no respondió. ¿Por qué no? Insistió Patricia, y su voz era baja pero no era sumisa. Liliana la miró durante un momento que no era cómodo para ninguna de las dos. En 10 minutos, el carrito, dijo al final. Patricia asintió. Pero siguió sintiendo el peso. A 40 minutos del despegue, cuando el servicio de bebidas de bienvenida estaba a mitad de camino por la cabina de primera clase, Daniela levantó la mano brevemente. Patricia llegó. ¿En qué le puedo ayudar? Agua, por favor. Sin gas. Patricia sirvió. Sus manos estaban perfectamente quietas, que era algo que había aprendido a fuerza de repetición porque al principio le temblaban. ¿Es su primer vuelo largo? Preguntó Daniela, mientras tomaba el vaso. Patricia la miró, brevemente sorprendida. Mi tercer vuelo. Pero el primero de más de 4 horas. ¿Cómo lo está llevando? Bien, dijo Patricia, automáticamente. Y luego, porque la mujer la estaba mirando con una atención que era genuina y no protocolar, añadió, creo. Daniela asintió. Antes, cuando pasó lo del asiento. ¿Usted quería decir algo? Patricia se tensó. El protocolo establece que la jefa de cabina gestiona. No le pregunto por el protocolo. Le pregunto si usted quería decir algo. Un segundo. 2. Sí, dijo Patricia. ¿Por qué no lo dijo? Patricia miró hacia donde estaba Liliana, al fondo de la cabina, organizando los últimos carritos. No supe cómo.
Daniela asintió de nuevo, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Aprenda. Lo dijo sin dureza, pero con una firmeza que era real. No el protocolo. Eso ya lo aprenderá. Aprenda a decir lo que ve cuando lo ve. Es la parte más importante del trabajo. De cualquier trabajo. Patricia no respondió. Pero cuando se dio la vuelta para continuar el servicio, algo en sus hombros estaba diferente. Más alto. Gerardo Montiel no comió nada durante el servicio de almuerzo. Pidió agua. Bebió la mitad. Dejó la otra mitad sobre la mesita y miró por la ventanilla los Pirineos abajo, nevados y perfectos, y pensó en cosas que no había querido pensar en los últimos 50 minutos. 20 años. 20 años volando en primera clase, en jets privados, en salas V y P de 40 países. Había construido Mondial Capital desde cero, con un capital inicial modesto y una inteligencia para los mercados que pocos cuestionaban. Había sentado en mesas con ministros, con presidentes de multinacionales, con gente que el mundo clasifica como importante y que se reconoce entre sí por señales que la mayoría de la gente no aprende a leer. Y en 20 minutos había convertido todo ese capital en algo mucho más frágil. No porque lo hubieran grabado. Aunque probablemente lo habían grabado. No porque resultara ser la dueña del avión. Aunque lo era. Ni siquiera porque el capitán hubiera salido de la cabina de vuelo para confirmarle a todos lo que había ocurrido. Sino porque lo que había dicho era exactamente lo que pensaba. Mujeres como usted. Lo había dicho. Con esa facilidad de quien repite algo que lleva tiempo funcionando. Sin pensar. Sin calcular. Sin la distancia de un segundo que te da tiempo a preguntarte si deberías. ¿Cuántas veces lo había dicho antes? ¿En cuántas reuniones, en cuántos aviones, en cuántos pasillos de conferencias había clasificado a alguien de esa forma sin siquiera notarlo? ¿Y cuántas veces la persona del otro lado había elegido no responder? No porque tuviera razón, sino porque el costo de responder era demasiado alto y ella pagaba. Daniela Soria no había pagado ese costo. Y él había apostado, con la arrogancia de alguien que lleva demasiado tiempo ganando apuestas similares, que la persona que tenía enfrente no contaba lo suficiente como para que importara. Miró su reflejo en la ventanilla. La ciudad de París quedaba atrás, invisible bajo las nubes. El Atlántico empezaba a abrirse abajo. Se preguntó cuándo había empezado a ser exactamente ese hombre. Mateo Vidal tenía 3 videos, 12 notas de voz y la sensación de que el artículo que había venido a escribir ya no existía. No en el sentido de que no tuviera historia, sino en el sentido de que la historia que había planeado, el perfil institucional de Cielo Austral y sus estrategias de expansión, era ahora la historia de fondo de algo mucho más específico y mucho más difícil de ignorar. Abrió el portátil. Organizó los videos. Revisó las notas. Lo que había grabado era claro. El intercambio inicial, la intervención de Liliana, las palabras exactas de Gerardo Montiel, la calma desconcertante de Daniela Soria, la salida del capitán de la cabina de vuelo. Pero lo que le parecía más importante no era lo que se veía en los videos. Era como lo había manejado ella. Sin un gramo de rabia visible. Sin una sola palabra de más. Sin el tipo de confrontación que convierte estos momentos en espectáculo. Con una seguridad que no era arrogancia ni era paciencia. Era algo más difícil de nombrar, el tipo de certeza que tienen las personas que llevan suficiente tiempo sabiendo quiénes son como para no necesitar demostrarlo. Eso era lo que la gente necesitaba ver. Escribió el primer párrafo del artículo. Lo borró. Escribió otro. Este lo dejó. A las 10:42 de la mañana en el aeropuerto de Barajas, un hombre le pidió a una mujer que buscara otro asiento. Era su error más caro en 20 años. A mitad del vuelo, cuando la mayoría de los pasajeros de primera clase dormitaba o miraba las pantallas de entretenimiento, Daniela Soria abrió su portátil. Tenía pendientes. Siempre tenía pendientes. El vuelo inaugural Madrid-Bogotá era la culminación de 2 años de trabajo que la mayoría de la gente en la empresa ni siquiera había visto.
Las negociaciones con la Aerocivil colombiana, los acuerdos de combustible en el Atlántico, los contratos de mantenimiento con El Dorado, las conversaciones técnicas interminables sobre franjas horarias y frecuencias y derechos de aterrizaje en una ruta que nunca había operado una aerolínea española independiente. Había un artículo de la prensa colombiana desde la semana anterior que decía que la apertura de esa ruta era una apuesta arriesgada de una aerolínea pequeña con ambiciones desproporcionadas. A Daniela le había parecido el mejor titular que podían haber escrito. Era exactamente lo que había dicho la prensa española 9 años antes, cuando había fundado Cielo Austral con 50.000 euros, una socia, 2 aviones arrendados en mal estado y la certeza de que el mercado de aviación de bajo coste en España tenía un hueco que nadie estaba mirando correctamente. Había perdido dinero los 2 primeros años. No un poco. Mucho. El tipo de pérdidas que hacen que los inversores te llamen para decirte que entienden tu visión pero que quizás es el momento de reconsiderar. El tipo de pérdidas que hacen que tus amigos te pregunten, con la delicadeza de quien ya sabe la respuesta, si no estás pensando en algo más estable. Ella había seguido. No porque fuera testaruda, sino porque había hecho los cálculos y los cálculos decían que funcionaba. Y porque los cálculos que hacía ella eran mejores que los que hacían quienes le pedían que parase. El tercer año había llegado el primer beneficio. Pequeño. Casi simbólico. Pero real. El cuarto año habían abierto 3 rutas nuevas. El quinto, 7. El sexto habían comprado los primeros aviones propios, 2 A320 que aterrizaron en Barajas un martes de marzo con los colores azul y dorado de Cielo Austral y que a Daniela le habían parecido, en ese momento, la cosa más bonita que había visto en su vida. No lo dijo en voz alta. No era el tipo de persona que dice ese tipo de cosas en voz alta. Pero lo había pensado. Y ahora estaba aquí, en el vuelo inaugural de la ruta más ambiciosa que habían abierto, con el cuaderno lleno de decisiones del día y el portátil con 30 pestañas abiertas, trabajando a 9.000 metros de altura sobre el Atlántico. Respondió correos. Revisó proyecciones del cuarto trimestre. Aprobó una solicitud de su directora financiera sobre refinanciación de deuda. Rechazó otra que necesitaba más análisis antes de seguir adelante. Trabajó 2 horas seguidas. Fue Liliana quien se acercó. No porque el servicio lo requiriera. El ciclo de atención de la cabina de primera clase seguía su ritmo propio y no necesitaba que la jefa de cabina se acercara a cada pasajero individualmente. Pero había algo que Liliana Fuentes necesitaba hacer desde el momento en que el capitán Navarro había salido de la cabina de vuelo y le había dejado claro, sin decirlo con palabras, que había tomado una decisión equivocada. Señora Soria. Daniela cerró el portátil. Liliana. Quiero pedirle disculpas. Por lo de antes. Debí haber actuado de otra forma desde el principio, sin esperar a verificar nada. Daniela la miró durante un momento. ¿Por qué no lo hizo? Liliana exhaló. Conocía al señor Montiel de referencia. Sabía que era un pasajero con influencia en el sector. Pensé que gestionar el asunto de otra forma podría crear complicaciones. ¿Y asumió que yo era más fácil de manejar? No era una acusación. Era solo la verdad puesta en palabras, y eso la hacía más difícil de responder que cualquier acusación. Sí, dijo Liliana al final. Lo asumí. Daniela asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva en este trabajo? 11 años. ¿Lo quiere? Liliana no esperaba esa pregunta. Mucho. Entonces aprenda a distinguir entre gestionar una situación y enterrarla. El señor Montiel no necesitaba que nadie le diera la razón. Necesitaba que alguien le dijera que no. Eso es lo que yo habría esperado, independientemente de quién fuera yo. Liliana asintió. Tenía los ojos brillantes, pero se los sostuvo. Entendido. Gracias por acercarse, dijo Daniela. No era obligatorio hacerlo. Si lo era, dijo Liliana. Se fue. Y esa vez su espalda también estaba más recta.
2 horas antes de aterrizar, cuando los Andes empezaban a aparecer como una sombra blanca en la distancia, Rodrigo Cárdenas se puso de pie para ir al baño. Al pasar frente al asiento 1A, se detuvo. Señora Soria. Tengo que reconocer que lo que dije antes fue inapropiado. Daniela lo miró. Le pedí que se diera su asiento cuando no tenía ningún derecho a hacerlo. Sí. Sin entender la situación. Solo porque me pareció la solución más cómoda para todo el mundo. Menos para usted. Sí. Cárdenas se quedó parado en el pasillo con la incomodidad de alguien que ha llegado a una disculpa pero no sabe si tiene el derecho de ofrecerla. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo Daniela. Claro. ¿Habría dicho lo mismo si yo hubiera sido un hombre? La pregunta cayó sin violencia. Sin trampa aparente. Solo estaba ahí, en el aire entre los 2 asientos, esperando una respuesta honesta de alguien que trabaja en política y sabe perfectamente lo que cuesta ser honesto en público. Rodrigo Cárdenas abrió la boca. La cerró. No, dijo al final. Bien. Daniela abrió el portátil. Eso es lo importante que debe llevarse de hoy. Cárdenas continuó hacia el baño. Cuando volvió a su asiento, no miró hacia la fila 1. Pero sacó un cuaderno de su maletín y empezó a escribir algo que no era sus apuntes habituales de trabajo. Gerardo Montiel se quedó en su asiento hasta que faltaba 1 hora para aterrizar en Bogotá. Entonces se levantó, se estiró la chaqueta con un gesto que ya no tenía la prepotencia de antes y se acercó al 1A. Daniela levantó los ojos del portátil. Señora Soria. La primera en todo el vuelo en la que verdaderamente parecía no saber qué decir a continuación. Lo que le dije antes fue: no tengo una justificación que pueda presentarle. Lo que dije fue inaceptable y lo supe en el momento en que lo dije. Simplemente decidí seguir adelante de todas formas. Daniela lo miró. ¿Para qué viene, señor Montiel? ¿Para que le perdone? No. Vengo porque es lo correcto hacerlo. ¿Y si no fuera lo correcto, no lo haría? Un silencio. Él no respondió. El problema, dijo Daniela, no es lo que me dijo a mí en este avión. Es lo que eso revela sobre el criterio con el que usted decide quién merece respeto y quién no. Eso no se arregla con una disculpa a 30.000 pies de altura. Lo sé, dijo él. ¿Lo sabe de verdad? Silencio de nuevo. Más largo. Tengo una reunión en Bogotá. Dijo Gerardo, despacio. Un acuerdo importante. Llevo meses preparando este viaje. Y ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que en lo que pasó en esta cabina esta mañana. Bien. Bien. Que piense en ello. Cerró el portátil. Eso es exactamente lo que debería hacer. Gerardo asintió una vez. Volvió a su asiento. Tardó 3 minutos en abrir la carpeta del Acuerdo de Bogotá. Y tardó otros 5 en poder leer las palabras de las páginas sin que se le superpusieran las de esa mañana. El aeropuerto El Dorado apareció abajo, brillante en la luz del atardecer bogotano, cuando el capitán Navarro anunció el inicio del descenso final. Daniela cerró todos los programas del portátil. Lo guardó. Tomó el cuaderno y lo hojeó brevemente, 16 páginas con anotaciones del vuelo. Decisiones, ajustes, 3 aprobaciones pendientes para la semana siguiente, 2 conversaciones importantes que tenía que tener con su directora de operaciones sobre la nueva ruta y su directora financiera sobre el plan de expansión del año siguiente. Más lo que había pasado en esta cabina. Que no había planeado, pero que también necesitaría atención. Miró por la ventanilla el verde inmenso de la sabana de Bogotá antes de la ciudad, enorme y extrañamente silencioso desde ahí arriba. 9 años. 2 aviones arrendados. 50.000 euros de capital inicial. Una socia con la misma certeza que ella. Y la convicción, que la gente llama ingenua hasta que deja de llamarla así, de que el mercado estaba equivocado y que ella lo veía de forma correcta. Y ahora esto. 32 destinos. 440 empleados. Un vuelo inaugural sobre el Atlántico.
Una azafata nueva que esa tarde había aprendido algo que no figuraba en ningún manual de formación. Una jefa de cabina que había encontrado algo que había perdido hacía tiempo. Y un hombre que iba a Bogotá a firmar un acuerdo de varios millones pensando en cómo había tratado a una desconocida en un avión. No era poca cosa. El tren de aterrizaje bajó con el golpe suave que siempre le gustaba escuchar. Las ruedas tocaron la pista del Eldorado. Los aplausos llegaron apagados desde clase turista, genuinos y cálidos, el tipo de aplauso que produce el primer vuelo de una ruta nueva. Los de primera clase no aplaudieron. Pero cuando el avión se detuvo frente a la manga y las luces de cabina se encendieron para indicar que podían desabrocharse los cinturones, Rodrigo Cárdenas se levantó, recogió su maletín y, antes de moverse hacia la salida, se volvió hacia el 1A. Señora Soria. Ha sido un honor compartir este vuelo. Señor Cárdenas. Salió hacia la manga. Gerardo Montiel recogió su carpeta, su chaqueta, su maletín de mano. Pasó por delante del asiento 1A sin detenerse. Pero cuando llegó a la puerta de cabina, a 3 metros de la manga de salida, se volvió una vez. Daniela estaba revisando el teléfono. No lo miró. O decidió no mirarlo. No habría sabido distinguir cuál de las dos opciones era la que más le pesaba. Bajó del avión. Patricia Ríos estaba en la puerta de cabina despidiendo a los pasajeros con la fórmula estándar de cierre de vuelo cuando Daniela Soria se acercó. Ha sido un buen vuelo, dijo Daniela. Gracias, señora. Patricia. Esperó a que la azafata la mirara directamente. Lo que le dije antes. Sobre aprender a hablar cuando hay que hablar. Sí. Lo haré más fácil. Bajó la voz un grado, no para que no se oyera, sino para que fuera una conversación entre dos personas y no una declaración pública. Cuando vea algo que no está bien, tiene permiso para decirlo. Por el canal que le resulte más cómodo. Hay un protocolo nuevo que entra en vigor el próximo lunes. Está en el sistema interno de la empresa bajo el nombre Protocolo de Intervención Activa. Léalo antes de su próximo vuelo. Patricia la miró. ¿Lo escribió usted? Lo aprobé yo. Lo que significa que si alguien le dice que no puede usarlo o que no aplica en su situación, puede decirle que hable directamente conmigo. Patricia asintió despacio. Gracias, señora Soria. Gracias a usted, dijo Daniela. Cruzó la manga hacia la terminal. Liliana Fuentes fue la última en salir del avión. Revisión final de cabina. Verificación de compartimentos. Cierre de sistemas de a bordo. El ritual de 11 años que hacía de memoria, que podría hacer con los ojos cerrados. Cuando cruzó la manga hacia la terminal de Eldorado, se detuvo un momento. Sacó el teléfono. Abrió el sistema interno de la empresa. Buscó protocolo de intervención activa. Lo encontró. Lo abrió. Era un documento de 8 páginas. Claro. Directo. Sin el lenguaje burocrático que suelen tener los protocolos de empresa. Establecía procedimientos específicos para situaciones de conflicto en cabina, quién interviene, cuándo, cómo se documenta, qué protección tiene el empleado que actúa de acuerdo al protocolo aunque eso genere fricción con pasajeros de cualquier categoría. La última sección, la que en los protocolos normales suele ser la más vaga, era aquí la más precisa. Decía: ningún empleado de Cielo Austral recibirá consecuencias negativas por intervenir en defensa del trato digno hacia cualquier persona en el espacio de la aeronave, independientemente del perfil económico o social del pasajero involucrado. Liliana lo leyó 2 veces. Lo guardó en favoritos. Y siguió caminando hacia la terminal. Mateo Vidal publicó el artículo 48 horas después de aterrizar en Bogotá. Lo tituló: La dueña del avión estaba en el asiento 1A. No usó lenguaje dramático. No necesitaba. Relató lo ocurrido con precisión periodística: el vuelo inaugural, el pasajero, el asiento, las palabras exactas, la parada en pista, la salida del capitán de la cabina, la revelación. Incluyó un fragmento de 32 segundos del video que había grabado. En él se veía a Daniela Soria,
de espaldas en parte, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en la mano, respondiendo con una calma que resultaba más poderosa que cualquier escena de confrontación que el periodista hubiera filmado en sus 6 años de carrera. El artículo tuvo 200.000 lecturas en las primeras 6 horas. En 12 horas llegó al 1.000.000. Las redes sociales tomaron el fragmento de video y lo multiplicaron con la velocidad específica de las cosas que la gente lleva tiempo esperando ver. Los comentarios no eran los que acompañan a los escándalos de famosos, eran los que produce el reconocimiento. Historias que empezaban con esto mismo le pasó a mi madre o en mi trabajo hacen esto exactamente o nunca supe cómo responder cuando me dijeron algo así. La historia había tocado algo real. Cielo Austral publicó un comunicado a las 24 horas del artículo. Lo firmaba Daniela Soria. Decía, entre otras cosas, lo ocurrido en el vuelo inaugural no representa cómo Cielo Austral quiere que se traten las personas en sus aeronaves. Tampoco representa una excepción aislada en el mundo. Representa un problema que existe en muchos espacios y que requiere algo más que palabras para cambiar. A partir del lunes, todos los equipos de cabina de Cielo Austral recibirán formación específica en el nuevo protocolo de intervención activa, diseñado para que ningún empleado tenga que elegir entre actuar correctamente y proteger su puesto de trabajo. Y luego, en el párrafo final, que fue el más citado. No les pido que me aplaudan por lo que hice en ese avión. Tenía el poder para hacerlo y lo usé. Les pido que recuerden a las personas que han estado en situaciones similares sin ese poder. Ellas son quienes merecen que esto cambie. Este protocolo es para ellas. El comunicado tuvo más impacto que el artículo. Gerardo Montiel firmó el acuerdo en Bogotá. La reunión fue profesional, precisa y bastante más breve de lo habitual. Sus 3 socios colombianos habían visto el artículo. Nadie lo mencionó durante las negociaciones, con la cortesía de quien ha decidido que los negocios van por un carril y las otras cosas por otro. Pero en la cena de esa noche, en un restaurante en el norte de la ciudad, el más joven de los 3 socios esperó a que llegaran los postres y entonces lo miró directamente. Gerardo. ¿Qué fue eso en el avión? El silencio de la mesa cambió de textura. Gerardo sostuvo la copa un momento. Un error, dijo. ¿Pero por qué lo hiciste? Los otros 2 socios miraban hacia otro lado con la educación discreta de quien sabe que está siendo testigo de algo que no le pertenece. Gerardo no tenía a Liliana a quien llamar. No tenía a Rodrigo Cárdenas que le dijera que era momento de dejar el asunto atrás. No había nadie que gestionara eso por él. Porque pensé que podía, dijo al final. Pensé que la persona que tenía enfrente no iba a importar lo suficiente. El silencio que siguió fue del tipo que no se llena con vino. Esa noche, en la habitación del hotel, Gerardo abrió el artículo de Mateo Vidal y lo leyó entero. Luego buscó el comunicado de Daniela Soria y lo leyó también. Luego vio el video 3 veces. No porque no pudiera mirarlo, sino porque quería asegurarse de que lo entendía. No la historia que contaba el video sobre ella. La historia que contaba sobre él. Cuando apagó el teléfono y se quedó mirando el techo oscuro de la habitación del hotel, Gerardo Montiel pensó en todas las versiones anteriores de ese mismo momento. Todos los aviones, todas las salas de reuniones, todos los pasillos de conferencias en los que había tomado esa misma decisión rápida e inconsciente y nadie le había dicho que era una decisión. Que era una elección. Que había elegido. Apagó la luz. No durmió bien. 3 semanas después del vuelo inaugural, Cielo Austral convocó una rueda de prensa en su sede de Madrid. Era una sala pequeña, sin grandes escenografías. 40 sillas, 2 micrófonos, una pantalla con el logo de la empresa en azul y dorado. Daniela Soria habló durante exactamente 8 minutos. Presentó el protocolo de intervención activa. Explicó en qué consistía, cómo se había diseñado y cuándo entraría en vigor en todas las rutas de la aerolínea. Dijo que era el primero de ese tipo en el sector de la aviación española. No mencionó lo que había pasado en el vuelo inaugural. No necesitó hacerlo. Cuando terminó, una periodista del fondo de la sala levantó la mano. Señora Soria,
¿puede decirnos qué la llevó a diseñar este protocolo ahora y no antes? Daniela la miró. Llevábamos tiempo trabajando en él. Lo que cambió hace 3 semanas fue que tuve la evidencia de que lo necesitábamos con urgencia. ¿La evidencia fue el incidente en el vuelo inaugural? La evidencia fue ver cómo una persona bien formada, con 11 años de experiencia, tomó una decisión incorrecta porque no tenía las herramientas claras para tomar la correcta. Eso es un fallo del sistema, no de la persona. La sala se quedó en silencio. ¿Tiene algún mensaje para los empleados que estuvieron en ese vuelo?, preguntó la periodista. Daniela pensó un segundo. Que hicieron lo que sabían hacer. Y que ahora sabrán hacer más. Al fondo de la sala, entre el grupo de empleados de cabina que habían sido invitados como parte del equipo que había participado en el diseño del protocolo, Patricia Ríos escuchaba con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla. Cuando la periodista preguntó si algún miembro del equipo quería añadir algo, Liliana Fuentes miró hacia Patricia. Patricia bajó los brazos. Levantó la mano. Se acercó al micrófono. Y habló. Dijo que llevaba 3 semanas y media trabajando en Cielo Austral. Que era su 4.º vuelo. Que en ese vuelo había querido decir algo y no había sabido cómo. Que el protocolo nuevo no la iba a convertir en alguien más valiente, porque el valor no se aprende en un documento. Pero sí le iba a dar las palabras. Y a veces las palabras son suficientes para que el valor pueda hacer su trabajo. La sala aplaudió. Daniela Soria, desde el podio, la miró con una expresión que no era orgullo exactamente. Era reconocimiento. El segundo vuelo de la ruta Madrid-Bogotá despegó 3 semanas después del primero. Era un vuelo de rutina. Sin inauguraciones, sin prensa, sin figuras conocidas en primera clase. 10 pasajeros en primera, 40 en clase ejecutiva, el resto en turista. A mitad del embarque, una pasajera de mediana edad llegó a su fila y encontró a otro pasajero sentado en su asiento. No había mala intención, el hombre había leído mal su tarjeta de embarque en el último minuto y se había equivocado de fila. Liliana Fuentes lo vio desde el compartimento trasero. Esta vez no esperó. Se acercó. Se presentó. Verificó ambas tarjetas de embarque con calma. Explicó el error al pasajero con amabilidad. Lo acompañó a su asiento correcto. Agradeció a la pasajera su paciencia. 90 segundos. Sin drama. Sin tensión. Sin que nadie en la cabina tuviera que recordar lo que había pasado en el vuelo anterior. El pasajero desplazado aceptó sin problema. La pasajera le agradeció con una sonrisa. Liliana asintió y volvió a su posición. No fue un momento dramático. No había prensa. No había video. No había nadie que fuera a contarlo en ningún artículo. Solo fue lo correcto. Y resultó, descubrió Liliana Fuentes esa tarde, que lo correcto no necesita audiencia para ser suficiente. La tarjeta de embarque del vuelo inaugural estaba enmarcada en la oficina de Daniela en Madrid. Un marco sencillo, de madera oscura. La tarjeta de embarque dentro, con el plástico que la protege del tiempo y del polvo. Soria, de asiento 1A, primera clase, vuelo inaugural, Madrid/Bogotá. No era el único objeto enmarcado en esa oficina. Había un permiso de operación de 2016, el primero que Cielo Austral había recibido. El papel estaba amarillo en los bordes y la firma del inspector de aviación era diminuta y algo torcida. Había una fotografía de los 2 primeros aviones, tomada un martes de marzo en la pista de Barajas, pequeños y con el primer frío de la mañana todavía en el metal. Había una carta de 2 párrafos de un técnico de mantenimiento de Sevilla agradeciendo algo que ella había hecho 4 años antes y que apenas recordaba haber hecho. La tarjeta de embarque era la más reciente de todas. Isabel Mora, su socia, entró a la oficina esa mañana con 2 tazas de café y lo vio sobre la mesa antes de que estuviera colgado. ¿Lo vas a colgar? Sí. ¿Por qué ese y no otro? Daniela lo sostuvo un momento con las 2 manos antes de responder. Porque me recuerda algo que necesito recordar. ¿Qué cosa?
que el poder real no viene de que todos sepan quién eres. Isabel esperó el resto. Viene de saber quién eres tú. El señor Montiel no lo sabía. Por eso tomó la decisión que tomó. Pensó que yo no era nadie porque yo no lo estaba demostrando. Y nunca se le ocurrió que quizás no estaba demostrándolo porque no necesitaba hacerlo. Isabel la miró durante un momento. ¿Y el día que necesites demostrarlo? Daniela colgó la tarjeta de embarque en la pared. Ese día también estaré lista. Se sentó ante el escritorio. Abrió el portátil. Y siguió trabajando. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Daniela tomó la decisión correcta al no exigir consecuencias inmediatas para Gerardo Montiel dentro del vuelo, o habría sido más justo actuar de otra manera en ese mismo momento? ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.